Durante más de 2 siglos, Oak Island se ha negado a desvelar sus secretos. Un misterio que se extiende a lo largo de 230 años, jalonado por más de 1000 intentos de excavación, más de 200 millones de dólares gastados y un sinfín de teorías que han intentado, y fracasado, explicar lo que yace bajo su superficie. Sin embargo, ahora, en 2026, algo ha cambiado. No un rumor, no otra conjetura esperanzadora, sino datos claros, coherentes e imposibles de ignorar. Según los últimos informes, se ha detectado una estructura sellada a una profundidad de entre 9 y 10 metros. No se trata de una anomalía imprecisa, ni de una señal dispersa, sino de algo definido, algo mensurable que se extiende a unos 10 metros bajo tierra. Y lo que hace que este descubrimiento sea aún más asombroso es el valor estimado que se le atribuye. Si lo que se ha detectado es real, si está intacto, podría contener un tesoro valorado en casi 350 millones de dólares. Para entender por qué este momento parece tan diferente, hay que remontarse al principio. En el 1795, en que se descubrió por primera vez la llamada fosa del dinero, nadie podía imaginar la magnitud del misterio en el que se estaban adentrando. Lo que empezó como una simple excavación se convirtió rápidamente en algo mucho más complejo. A medida que los primeros excavadores profundizaban, se encontraban con plataformas de madera colocadas a intervalos regulares de 3 metros, capas de fibra de coco que no deberían haber estado allí y extrañas formaciones de piedra que hacían pensar en una construcción deliberada y no en una formación natural. A partir de ese momento, Oak Island dejó de ser solo una curiosidad para convertirse en una obsesión. A lo largo de las décadas, innumerables equipos llegaron con nuevas ideas, nuevos equipos, y la confianza de que serían ellos quienes finalmente lo resolverían. Y sin embargo, una y otra vez, se repetía el mismo patrón. Justo cuando el progreso parecía estar al alcance de la mano, el suelo se volvía en su contra. Los túneles se inundaban repentinamente con agua de mar. Los pozos se derrumbaban sin previo aviso. Se sentía menos como excavar y más como resistirse, como si lo que hubiera debajo estuviera decidido a permanecer oculto. Había pistas, siempre pistas. Fragmentos de madera trabajada, restos de herramientas antiguas, capas antinaturales, enterradas a gran profundidad. Suficientes para sugerir que allí se había construido algo hacía mucho tiempo, pero nunca suficientes para demostrar lo que era. Algunos creían que era un tesoro pirata enterrado y protegido por elaboradas trampas. Otros lo relacionaban con los templarios, imaginando reliquias sagradas ocultas lejos del mundo. Y luego estaban los que creían que no era más que la mayor ilusión jamás creada, una historia que había consumido generaciones persiguiendo algo que no existía. Pero hay una pregunta que nunca ha desaparecido. ¿Realmente se ha gastado tanto tiempo, tanto esfuerzo y tanto dinero en nada? Ahora, en la temporada 2026, desde la primera semana, algo parecía diferente. Los datos que llegaban no se parecían a nada que el equipo hubiera visto en años. A profundidades de entre 95 y 110 pies, empezaron a aparecer señales fuertes, densas, estables y claramente definidas. No se trataba de lecturas débiles o incoherentes que pudieran descartarse o explicarse. Eran anomalías concentradas que se repetían en múltiples exploraciones y apuntaban al mismo lugar exacto. Cuando las primeras lecturas aparecieron en las pantallas, la reacción fue inmediata pero silenciosa. Al principio no hubo entusiasmo, sino incredulidad. Un experto que estudiaba los datos con detenimiento rompió el silencio con una simple observación: «Esto no es normal. Aquí hay algo diferente». Y por un momento toda la sala pareció contener la respiración. Rick Lagina se quedó mirando la pantalla inmóvil, como si tratara de procesar lo que estaba viendo. Marty insistió en verificar los datos de nuevo porque Oak Island tiene una larga historia de falsas esperanzas, de señales que parecían prometedoras solo para desvanecerse en decepción. Pero esta vez, las lecturas no cambiaron. Se mantuvieron estables. Se repitieron. Y esa consistencia las hizo imposibles de ignorar. A medida que los datos de perforación se superponían a los escaneados, la imagen se volvía aún más clara. Había una zona distinta que abarcaba aproximadamente entre 10 y 20 metros,
en la que la densidad era significativamente superior a la del suelo circundante. No era aleatoria, sino que formaba un límite casi como si allí se hubiera construido algo deliberadamente, algo separado del suelo natural que lo rodeaba. Uno de los ingenieros, hablando en voz baja pero con un peso inconfundible en su voz, dijo que si esta interpretación era correcta, entonces por primera vez en todos estos años, no solo estaban buscando, sino que estaban directamente en el blanco. Pero junto a esa creciente sensación de posibilidad llegó algo más: el miedo. Porque Oak Island tiene un historial de cambiar el resultado en el último momento. Las señales fuertes en el pasado solo han conducido a pozos inundados y túneles colapsados. La isla tiene una manera de convertir la certeza en duda en un instante, y sin embargo esta vez la diferencia era innegable. Los datos no procedían de una sola fuente, sino que se confirmaban a través de múltiples tecnologías, cada una de ellas independiente, cada una de las cuales apuntaba a la misma profundidad, a la misma ubicación, a la misma anomalía. Por primera vez quizá la cuestión ya no era si existía algo ahí abajo. La cuestión había pasado a ser algo mucho más específico, mucho más urgente. ¿Qué hay exactamente ahí abajo? El verdadero punto de inflexión en este capítulo de la historia de Oak Island no es la suerte, sino la tecnología. En el pasado la excavación se guiaba por el instinto y una información limitada, como buscar en la oscuridad con solo fragmentos de pistas. Pero ahora el equipo dispone de herramientas capaces de ver bajo la superficie sin romper el suelo. El escaneado de muones se convirtió en uno de los avances clave. Utilizando partículas naturales procedentes del espacio conocidas como muones, los científicos pueden observar cómo estas partículas atraviesan la Tierra. Cuando encuentran estructuras sólidas o espacios vacíos, su comportamiento cambia, lo que permite a los investigadores cartografiar lo que hay debajo en 3 dimensiones. Cuando se aplicó a Oak Island, este método reveló una zona densa y claramente definida que destacaba nítidamente del suelo circundante. La cartografía sísmica añadió otra capa de confirmación. Al enviar vibraciones controladas al suelo y analizar cómo regresaban las ondas, los científicos podían distinguir entre tierra suelta y formaciones sólidas. A la misma profundidad, a la que los escáneres de muones mostraban anomalías, los datos sísmicos indicaban una resistencia uniforme, lo que sugería algo compacto, algo estructurado. Pero la herramienta más poderosa en este proceso fue la inteligencia artificial. El enorme volumen de datos, escaneos de muones, lecturas sísmicas y registros de perforación sería casi imposible de interpretar por los humanos por sí solos. La IA procesó todos juntos, identificando patrones y correlaciones que de otro modo permanecerían ocultos. Y el resultado fue sorprendente. Todos los conjuntos de datos coincidían. Misma ubicación, misma profundidad, misma forma. Cuando todos los datos convergieron, la imagen que surgió no se parecía a nada confirmado anteriormente en Oak Island. A unos 100 pies bajo la superficie, los escáneres revelaron una forma que no parecía natural. Tenía límites. Tenía estructura. Ocupaba un espacio de unos 30 por 40 pies, como si algo hubiera sido construido intencionadamente y luego enterrado. En la visualización tridimensional de los escáneres de muones, esta zona aparecía más oscura y densa que todo lo que la rodeaba, lo que indicaba un material mucho más compacto que el suelo ordinario. Exactamente en el mismo lugar, la cartografía sísmica mostraba ondas que se reflejaban como si hubieran golpeado una superficie sólida. Todo apuntaba a la misma conclusión de forma silenciosa pero persistente. Y ahora, después de 230 años de búsqueda, fracasos y nuevos comienzos, la posibilidad que ha impulsado a generaciones hacia adelante se siente más cercana que nunca. Aún no está probada, no está confirmada más allá de toda duda, pero ya no es solo una historia, ya no es solo una leyenda. Por primera vez parece que algo real empieza por fin a tomar forma bajo Oak Island. Normalmente a esta profundidad, el suelo es irregular y las capas están mezcladas. Pero aquí, las lecturas eran extrañamente coherentes. Señalando la pantalla, un ingeniero dijo: «Esto no puede ser aleatorio. Este patrón se repite». Cuando a esto se añadieron los registros de perforación,
las cosas quedaron aún más claras. A la misma profundidad la perforadora chocó de repente con una resistencia, y luego se sentía como un pequeño espacio vacío. Y debajo de eso una capa dura de nuevo. Esta secuencia era exactamente como lo que cabría esperar en una cámara artificial o en un sistema de túneles. Cubierta arriba un vacío en medio y soporte abajo. Lo más sorprendente fue que una de las capas era casi perfectamente plana. La naturaleza rara vez crea una simetría tan perfecta, y ahí empezó el debate entre los expertos. ¿Podría ser esto realmente artificial? Rick Lagina guardó silencio un momento y luego dijo: si esto es lo que creemos que es, entonces por primera vez estamos tocando el verdadero núcleo de Oak Island. Pero junto con la emoción también había dudas, porque Oak Island ya ha dado momentos así antes, en los que todo parece perfecto, y luego la historia cambia en el último momento. Aún así, y una diferencia estaba clara esta vez. No se trataba de una única señal, era una prueba combinada de múltiples fuentes de datos. Hasta ahora todo se basaba en exploraciones y señales. Pero la confianza real empezó a crecer cuando empezaron a salir las muestras del núcleo, porque la mayor verdad de Oak Island es esta: el suelo nunca miente. Las muestras tomadas a unos 95 a 110 pies de profundidad proporcionaron por primera vez pruebas que podrían calificarse de sólidas, no solo suposición. En cuanto se abrió el tubo del primer núcleo no contenía solo tierra, se veían claros trozos de madera quemada. Los análisis de laboratorio mostraron trazas de carbono que sugerían que esta madera podría tener entre 200 y 300 años. Un geólogo dijo inmediatamente: esto no es descomposición natural, parece una quema controlada. Ahora la pregunta era, ¿cómo llegó la madera quemada a tal profundidad? Y la siguiente serie de muestras agravó aún más la historia. Revelaron capas de piedra compacta con una densidad casi 2 o 3 veces superior a la del suelo circundante. Según los informes de perforación, algunas de estas capas necesitaron un 40% más de presión de lo habitual para penetrar. No era tierra suelta, parecía más bien una formación compacta de ingeniería. Y lo más importante, estas capas no eran aleatorias. Aparecían en un patrón que se repetía cada 8 o 12 pies, casi como si alguien hubiera construido una estructura paso a paso. Entonces llegó la tercera pista, la más chocante: rastros metálicos. Las pruebas de laboratorio hallaron hasta un 0,5% de residuos metálicos en estas muestras, incluidos indicios de partículas con base de hierro. A tales profundidades, este tipo de concentración de metal que se forma de forma natural se considera muy poco frecuente. Algunos expertos creían que podía formar parte de herramientas antiguas o de una estructura enterrada. A estas alturas, tres cosas estaban claras: madera quemada, capas de piedra inusualmente densas y restos de metal. Esta combinación es extremadamente poco común en la naturaleza, pero aquí es también donde comenzó el debate. Algunos expertos lo calificaron de rara anomalía geológica, mientras que otros dijeron claramente: este patrón no parece natural. Parece intencionado. Las viejas pistas empiezan por fin a tener sentido. Hasta ahora las pistas que se iban encontrando en distintos momentos parecían piezas de una historia incompleta. Pero tras los nuevos datos de 2026 por primera vez, parece que todas esas piezas empiezan a conectarse. Desde los primeros días de excavación en Oak Island, una cosa extraña seguía apareciendo una y otra vez. Plataformas de madera cada 3 metros. Desde el 1795 hasta muchas expediciones posteriores, los excavadores informaron de que a medida que profundizaban, iban encontrando capas de madera a intervalos regulares, y como si alguien hubiera construido un pozo de ingeniería paso a paso hacia abajo. Por aquel entonces, la gente no entendía por qué estaban allí esas plataformas, pero ahora, cuando las muestras de testigos revelan trozos de madera quemada de entre 200 y 300 años de antigüedad, vuelve a aparecer ese mismo patrón. Ya no parece un suceso aleatorio, sino parte de un sistema planificado. Luego viene una de las partes más misteriosas de Oak Island: el sistema de inundaciones de fibra de coco. En muchas excavaciones, sobre todo en los siglos XIX y XX, los excavadores encontraron fibra de coco dentro de túneles subterráneos, a pesar de que no existe de forma natural en esa zona. Los expertos creían que estas fibras se utilizaban para filtrar el agua y controlar su caudal,
y eso explica por qué en cuanto se alcanzaba cierta profundidad, los túneles se inundaban repentinamente con agua de mar. Según las estimaciones, este sistema de inundación era tan avanzado que podría haber estado conectado a la costa a cientos de metros de distancia, llevando el agua de forma controlada hacia el pozo del dinero. El significado está claro. Si este sistema existe realmente, entonces, la gente que lo construyó tenía tanto conocimientos de ingeniería como una cuidadosa planificación. Ahora bien, cuando se cotejaron los escáneres 2026, las muestras de núcleos y las lecturas de las estructuras con los registros antiguos, muchas cosas empezaron a alinearse a la perfección. La misma profundidad, el mismo patrón, los mismos materiales. Un historiador, tras ver los datos, dijo: «Es la primera vez que el pasado y el presente cuentan la misma historia». Rick Lagina pensó lo mismo. Lo que hemos estado leyendo durante años empieza ahora a aparecer ante nosotros. Pero aquí es donde surge la mayor pregunta. Si todo esto era realmente un sistema planificado, plataformas de madera, túneles de inundación, capas sin protección. Después de todo lo que ha salido hasta ahora, señales, estructura y muestras de núcleo. La mayor pregunta ahora es, ¿cuál podría ser el valor real escondido debajo? La historia de Oak Island no es solo misterio, sino también grandes cifras. Basándose en los datos 2026, los expertos prepararon una estimación detallada. Combinaron el tamaño de la estructura subterránea, las lecturas de densidad y la posible concentración de oro, y la cifra a la que llegaron fue impactante. Según ellos, si esta cámara es realmente aurífera, podría contener alrededor de 150.000 onzas o incluso más de oro equivalente. Ahora, si nos fijamos en el precio actual del oro, que ronda los $2.300 por onza, entonces, con un simple cálculo, su valor alcanza entre $300 millones y $350 millones. Eso significa que solo en términos de oro en bruto podría convertirse en uno de los mayores tesoros de toda la historia de Oak Island. Pero la verdadera historia no termina ahí. Muchos expertos creen que si esta cámara también contiene artefactos históricos, monedas u objetos raros, su valor podría ser muchas veces superior al del propio oro. Hay muchos ejemplos en la historia en los que los artefactos valen mucho más que su valor metálico. Un analista minero dijo claramente que si esta cámara está intacta, podría convertirse en el mayor descubrimiento de un tesoro en Norteamérica. Rick Lagina también estuvo de acuerdo tras escuchar esta estimación, diciendo que no se trata solo de dinero, sino que podría ser un momento que cambie la historia. Sin embargo, todos estos cálculos siguen basándose en proyecciones, lo que significa que la confirmación real solo llegará cuando la cámara se abra por completo. En Oak Island, por grande que sea el tesoro, los riesgos son igual de grandes. Excavar aquí no es solo cavar, es un reto paso a paso, en el que un error puede acabar con toda la operación en cuestión de segundos. Y el mayor enemigo es el agua. Durante años se ha visto que en cuanto el equipo se acerca a una profundidad crítica, el agua del mar empieza a inundar de repente los túneles. Según las estimaciones, a través de los túneles subterráneos de inundación, miles de litros de agua pueden llenar el pozo en cuestión de minutos, y si no se controla toda la excavación, puede quedar sumergida. El segundo peligro importante es el derrumbe del túnel. A profundidades de unos 30 metros o más, la propia estabilidad del terreno se convierte en un reto. A medida que se profundiza, aumenta la presión sobre las capas superiores. Si se realiza un solo corte erróneo, todo el pozo puede derrumbarse. Esto ya ha ocurrido muchas veces. Ahí se acabaron meses de trabajo en un solo momento. El tercer riesgo, y el más peligroso, es la falta de oxígeno. Trabajar en espacios tan profundos y reducidos no es fácil. Si el sistema de ventilación falla, los niveles de oxígeno pueden descender peligrosamente en cuestión de minutos. Por eso los sensores, los protocolos de seguridad y los sistemas de reserva deben estar preparados en todo momento. Y en medio de todo esto, hay otra presión invisible: el dinero. El coste diario de funcionamiento de Oak Island puede rondar entre los 50 y los $100 millones al día.
Cada máquina, cada miembro del equipo, cada hora se suma al coste. El significado es claro. Si la excavación se detiene, no solo se detiene el progreso, cada día se gastan millones de dólares. A medida que los datos sobre Oak Island se iban aclarando, no solo el misterio, sino también las emociones empezaban a alcanzar su punto álgido. Porque no se trata solo de un proyecto, es el sueño de Rick Lagina desde hace muchos años. Cuando los nuevos escáneres y las muestras del núcleo mostraron señales potentes, Rick se quedó completamente en silencio durante unos instantes. Siguió mirando la pantalla como si intentara comprender lo que llevaba esperando toda su vida. Luego lentamente dijo, «Si esto es cierto, entonces finalmente lo hemos alcanzado». Se podía ver claramente en los ojos de Rick que junto con la emoción también había un peso emocional. Esto no era solo por el tesoro, era la respuesta a todo su viaje. En el otro lado, el enfoque de Marty Lagina era un poco diferente. Estaba igual de entusiasmado pero igual de cauto. Inmediatamente habló de cotejar los datos y obtener verificación de múltiples sistemas. Marty dijo claramente que ya habíamos visto señales fuertes antes. Necesitamos pruebas, no suposiciones. Para él no se trataba solo de un descubrimiento, sino también de una inversión de alto riesgo en la que cada decisión podía suponer una diferencia de millones de dólares. Incluso entre los expertos, la situación no estaba del todo clara. Algunos geólogos e ingenieros, tras examinar los datos, se mostraron convencidos de que debajo había una estructura fabricada por el hombre. Dijeron que unos patrones tan consistentes no se forman de forma natural. Al mismo tiempo, algunos expertos seguían teniendo dudas. Creían que podía tratarse de una formación geológica poco común, y sacar conclusiones demasiado rápido sería arriesgado. Muchas veces la sala se sumía en un extraño silencio. Todos miraban los datos, pero nadie decía nada. Silencio, incredulidad y pequeñas reacciones intermedias. Un ingeniero dijo en voz baja, «Si esto es una cámara, es mucho más grande de lo que esperábamos. Todas las señales, muestras y cálculos hasta el momento apuntaban en la misma dirección, y ahora el equipo había llegado a un punto en el que dar un paso atrás significaría volver a esperar durante años». Así que tomaron la decisión más arriesgada de la historia de Oak Island, la excavación final controlada, pero esta vez el método era diferente. No se trataba de una excavación directa, sino de una operación cuidadosamente planificada, en la que cada paso estaba calculado. Primero comenzó la instalación del revestimiento de acero. Se estaba introduciendo un fuerte revestimiento de acero hasta unos 100 pies de profundidad para controlar el suelo y el agua circundantes. El propósito estaba claro: si hay una cámara debajo, no debe producirse un derrumbe o una inundación durante la excavación. La instalación de esta carcasa llevó varios días y el coste por día rondaba entre los 70 y los 10 millones de dólares. Luego vino el paso más emocionante y peligroso: enviar una sonda con cámara. Claro, una sonda de alta resolución especialmente diseñada, equipada con luces y sensores, descendió lentamente hasta la profundidad exacta en la que se habían detectado las señales más fuertes. Todo el equipo se puso delante de las pantallas porque por primera vez estaban a punto de ver lo que había dentro sin excavar. A medida que la sonda empezaba a descender, la tensión aumentaba con cada metro. Se monitorizaban las señales, se comprobaban las lecturas de presión y cada segundo parecía que algo grande estaba a punto de suceder. Un técnico dijo en voz baja, «Si hay algo aquí, estamos a punto de verlo». Al mismo tiempo también se llevaban a cabo paralelamente los preparativos para una excavación controlada. Esto significaba que si la sonda confirmaba algo, se iniciaría de inmediato una excavación limitada y precisa para que la estructura no sufriera daños y el riesgo siguiera siendo mínimo. Y no se trataba de una excavación normal, sino de una excavación a nivel quirúrgico. Rick Lagina miró al equipo y dijo, «Hemos esperado durante años. Ahora solo quedan unos pasos». Por fin había llegado ese momento, el que la gente llevaba esperando más de 230 años. Todos los datos, todas las señales, todo el esfuerzo, todo se había reducido a un único punto, a solo unos metros de distancia. Las lecturas en la pantalla eran las más fuertes jamás vistas. Los escáneres de Mones
Los datos sísmicos y las lecturas de la sonda decían lo mismo. El objetivo estaba justo enfrente. El medidor de profundidad mostraba alrededor de 102,103,4 pies. A cada paso la tensión iba en aumento. Antes las señales estaban dispersas, pero ahora se habían definido nítidamente. Se veía un límite claro, como si hubiera una estructura sólida justo delante. Un ingeniero dijo en voz baja: «Aquí es. Estamos justo encima». La sala quedó en silencio. Solo se oía el sonido de las máquinas y el suave pitido de los monitores. Nadie hablaba en voz alta porque todos lo sabían. Este era el momento en el que o se hacía historia o todo se vendría abajo. La cámara de la sonda estaba ahora muy cerca del punto exacto donde se había detectado la anomalía más fuerte. A medida que la sonda se adentraba un poco más, los visuales de la pantalla empezaron a parpadear. Durante unos segundos aparecieron algunas formas, superficies planas, bordes afilados, pero la claridad aún no era completa. Un miembro del equipo casi susurró: «Esto no parece natural». Rick Laquina tenía los ojos fijos en la pantalla. Había emoción en su rostro, pero también miedo. Si esto es una cámara, entonces por primera vez estamos ante el corazón de Oak Island. Pero la presión era igual de intensa. Pero el coste aumentaba a cada minuto. Toda la operación había alcanzado ya un consumo semanal de más de $250,000. El equipo funcionaba al máximo de su capacidad. La tripulación estaba agotada, pero nadie quería parar. Marty Laguina, al analizar la situación, dijo: «Estamos muy cerca, pero aquí es exactamente donde se cometen más errores». Y era cierto. La historia de Oak Island está llena de momentos así, en los que todo parece perfecto. Y en el último segundo el agua, un derrumbe o un error de cálculo lo destruye todo. Ahora la sonda estaba a punto de tocar esa zona exacta. Los sensores de presión estaban estables, todos los indicadores estaban en verde, pero la incertidumbre persistía. Todos los presentes se hacían la misma pregunta: ¿es realmente una cámara del tesoro de $350 millones? ¿O solo otra ilusión? Ahora la historia se encuentra en su punto de inflexión más crítico, donde todo apunta hacia una respuesta. Pero la verdad completa aún no se ha revelado. El atisbo mostrado por la cámara, sonda, superficies planas, bordes afilados y un extraño espacio vacío, dejaron una cosa clara. No cabe duda de que hay algo debajo, pero la mayor incógnita sigue siendo qué es exactamente. Algunos expertos siguen creyendo que podría tratarse de un vacío natural, un espacio subterráneo vacío formado a lo largo de millones de años. Según ellos, la presión, la erosión y el flujo de agua a veces pueden crear estructuras que parecen artificiales. Pero por otro lado, muchos expertos no están de acuerdo con esto. Dicen claramente que los datos que han salido, límites uniformes, capas que se repiten, mar y densidad consistente, son casi imposibles de crear por la naturaleza. Rick Laguina pensó lo mismo y dijo: «Si esto es natural, entonces esta sería la estructura geológica más extraña de Oak Island». Por otro lado, Marty dijo claramente: «Si esto es artificial, entonces estamos ante uno de los mayores descubrimientos de la historia». Aquí es exactamente donde toda la historia se atasca. Los datos son sólidos, las señales son claras, pero aún falta la confirmación final. Por eso el equipo ha decidido que el siguiente paso será aún más cuidadoso. Ahora, mediante perforaciones más profundas, un revestimiento de acero más ancho y sondas con cámaras avanzadas, intentarán comprender plenamente esa estructura. En esta siguiente fase, el coste estimado podría rondar entre los 5 y los 10 millones de dólares. Pero ahora no se trata de dar un paso atrás, porque si esta cámara existe de verdad y guarda un tesoro valorado entre 300 y 350 millones de dólares, no se tratará solo de un descubrimiento. Cambiará toda la historia de la búsqueda de tesoros. Pero la mayor verdad de Oak Island es esta: cada vez que parece que todo está finalmente claro, es exactamente cuando la historia da otro giro. Incluso ahora la situación es la misma. Todo está a la vista, pero la verdad sigue estando incompleta. Y eso es lo que hace que este misterio sea tan especial. Te acerca increíblemente a la respuesta, pero hace que el paso final sea el más difícil. ¿Qué ocurre después? Nadie lo sabe. Solo el tiempo dirá si esta cámara se abrirá realmente o si resultará ser otra ilusión.
Pero antes de ir, piense en una cosa: si se ha encontrado una señal tan masiva a 100 pies de profundidad, imagínese a cuánta más profundidad podría estar aún escondido el verdadero tesoro.